¿Sabía usted que alrededor del mundo más de 1.280 millones de personas entre los 30 y 79 años padecerían de una enfermedad silenciosa conocida como hipertensión arterial? Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 2/3 partes de los pacientes hipertensos se dan en países de bajos ingresos. Alrededor del 46% de los hipertensos desconocen que tienen la enfermedad y lamentablemente 7.5 millones de personas al año mueren por la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión y cuáles serían los síntomas importantes a conocer con respecto a este enemigo silencioso? En este video vamos a conocer los síntomas principales que debemos tomar en cuenta y sobre todo cuáles son las implicancias en la salud de la hipertensión arterial. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y el día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial, el enemigo silencioso que nosotros debemos tomar en cuenta. Para empezar, es muy importante conocer que la presión arterial es uno de los índices que nos ayuda a evaluar cuál es la salud de una persona. La hipertensión arterial se definiría como aquellos valores que se encuentran por encima del valor normal de lo que significaría la presión arterial, que es lo que va a hacer es medir la fuerza que tiene la sangre al ser impulsada por el corazón y pasar a través de la resistencia de los vasos sanguíneos. Es muy importante mencionar que los datos en cuanto a estadística son preocupantes. Alrededor de 1.280 millones de personas entre los 30 y 74 años de edad padecen de hipertensión. 2/3 partes de los pacientes hipertensos se localizan en países con ingresos bajos, lo que significa que muchos de ellos no acceden a una atención médica oportuna. El 46% de las personas con hipertensión desconocen que tienen o sufren de esta condición de salud. Un dato importante a tomar en cuenta, dado que lamentablemente si ese 46% desconoce que sufre de esta enfermedad, por lo tanto no va a recibir una medida y manejo médico adecuado, lo que puede conllevar a que las cifras que se reportan de mortalidad por respecto a la hipertensión estarían hoy día reflejándose en los 7.5 millones de personas fallecidas por año. Las complicaciones más importantes a tomar en cuenta con respecto a la hipertensión serían la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia. 5 condiciones importantes que se llamarían las complicaciones que puede causar esta enfermedad: enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y, lo más importante, demencia. Debemos nosotros tomar en cuenta que cuando la presión arterial empieza a subir, lamentablemente órganos blancos empiezan a dañarse, dentro de ellos el cerebro, la retina, los riñones, el corazón y los vasos periféricos. Datos que van a complicar y que se van a manifestar con las enfermedades que pueden terminar causando la muerte de una persona, tales como las enfermedades cerebrovasculares o la enfermedad coronaria o incluso la enfermedad renal, que serían consecuencia de lo que sería el cuadro de hipertensión. Y ante ello, ¿qué es la presión arterial y cómo se toma en cuenta los valores normales? Para empezar, presión arterial es el término que hace referencia a la fuerza que ejerce la sangre al estar en contacto con las paredes de las arterias. Como recordaremos, uno de los puntos muy importantes del aparato cardiovascular significa el músculo conocido como corazón. El corazón es un órgano muscular cuya función principal es bombear sangre. La sangre que bombea tiene el objetivo, en primer lugar, de distribuir la sangre con nutrientes y con oxígeno a las diferentes partes del cuerpo y recoger la sangre con desechos para que de esta manera sean sobre todo procesados y eliminar el CO2 responsable del metabolismo de lo que significa la función celular. CO2 que tiene que ser eliminado a través del aparato respiratorio. Es por ello que el aparato cardiovascular cumple una función importante con respecto sobre todo a distribuir y movilizar la sangre, para distribuir sangre oxigenada a los tejidos y recoger la sangre del metabolismo celular y de esta manera expulsar los elementos de desecho, ya sea a través del pulmón, a través del hígado o incluso a través de los riñones.
La presión arterial en sí va a tener dos valores importantes. Vamos a tener nosotros la fuerza que ejerce el corazón, que se va a conocer como la presión sistólica, que al momento de notificar la presión arterial va a constituir el numerador, y esta presión sistólica debe ser menor a 120 milímetros de mercurio. En relación a la presión que van a ejercer la resistencia de las paredes de los vasos sanguíneos, a esta presión se le va a conocer como la presión diastólica. La presión diastólica debe tener valores menores a 80 milímetros de mercurio. Estos datos son importantes. Cuando nosotros hacemos la comparación de la presión arterial, tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, la fuerza que ejerce el corazón sobre los vasos sanguíneos a través de la sangre, que se conoce como la presión sistólica. Valores normales son menores a 120 milímetros de mercurio, y sobre todo la resistencia que ofrecen las paredes de las arterias se le conoce como la presión diastólica. A esta presión se le conoce también como la presión de relajación del músculo cardíaco, y sus valores son menores a 80 milímetros de mercurio. Condiciones que estén igual o mayor a esta cifra se conoce como hipertensión. Es decir, los cuadros de hipertensión sería una presión sistólica igual o mayor a 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica igual o mayor a 80 milímetros de mercurio. Existe una clasificación de niveles de hipertensión que, según los especialistas en cardiología, estarían indicando para que nosotros tomemos en cuenta la gravedad del daño que podría estar ocasionando esta enfermedad. Sin embargo, conocer que los valores por encima de 120 milímetros de mercurio en la presión sistólica y por encima de 80 milímetros de mercurio en la presión diastólica se define como hipertensión arterial. Un punto muy importante a conocer son las causas de la hipertensión. Existiría una causa primaria, que prácticamente es la hipertensión esencial. No existe una causa que conlleve hipertensión, y tendríamos una hipertensión secundaria. La hipertensión primaria, la hipertensión arterial primaria, se da la definición como el cuadro o la condición en donde no existiría una enfermedad subyacente que explique el cuadro de hipertensión. Situación diferente a la hipertensión secundaria, en donde problemas renales, problemas hormonales o incluso fármacos podrían conllevar a elevar la presión arterial. Hoy en día podríamos nosotros agregar otro cuadro más, que serían procesos infecciosos, dado que, por ejemplo, la pandemia por el coronavirus sería una de las causas importantes de crear o generar un cuadro de hipertensión secundaria. Entonces, problemas renales, hormonales, fármacos e incluso infecciones pueden ser causas de enfermedades que puedan conllevar a hipertensión arterial. Dentro del problema hormonal es muy importante mencionar que existen hormonas que regulan la presión arterial, tales como la aldosterona, que es producida a nivel de las glándulas suprarrenales, tales como lo que es el cortisol o los corticoides, igualmente la hormona antidiurética, que de una u otra manera tendría que ver con el volumen sanguíneo, y ello también se refleja en la presión arterial, que son algunas condiciones importantes a considerar. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros debemos tener en cuenta en relación a la hipertensión? En primer lugar, recordemos que según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, el 46% de las personas hipertensas no saben que tienen hipertensión. Es decir, van a tener síntomas que probablemente no le estén dando la importancia a conocer. Y es muy importante conocer que va a existir síntomas leves, moderados y síntomas que van a estar explicando probablemente una urgencia hipertensiva. Situación que, si no se trata de manera oportuna, podría convertirse en una emergencia hipertensiva y ser el riesgo de muerte de una persona. Los síntomas principales a considerar, y los más generales, serían dolor de cabeza, que es un síntoma general que una persona puede asumir hasta por un resfriado, pero es muy importante que un dolor de cabeza podría ser un signo de hipertensión. Sangrado nasal, mareo, rubor facial y cansancio. Estos serían los síntomas generales que explicarían un cuadro de hipertensión. Luego, cuando el cuadro empieza a complicarse, el paciente puede tener otras manifestaciones importantes a tomar en cuenta, tales como las náuseas, los vómitos, la confusión y sobre todo convulsión y coma. En este caso, el paciente entraría ya a un cuadro que debe ser atendido de manera presurosa, porque pondría en riesgo la vida del paciente. Finalmente, cuando el cuadro sigue empeorando, el dolor torácico y sobre todo el ahogo
serían síntomas a considerar, dado que el paciente podría estar cursando con el riesgo de un cuadro de infarto al corazón. Conocer los síntomas de la hipertensión y, lo más importante, tomar en cuenta un diagnóstico oportuno va a ayudar a que el paciente no sufra las complicaciones que puede conllevar la hipertensión, tales como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal crónica y lamentablemente la demencia, que sería producto muchas veces de la enfermedad cerebrovascular. Es muy importante conocer a este enemigo silencioso y estar atentos ante los síntomas que podrían explicar un cuadro de hipertensión. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, compartamos la información. Si usted desea agendar una cita para evaluar su caso o sobre todo conocer su historial médico, puede comunicarse al más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar la información para agendar una cita. Estaremos pronto en nuevos videos explicando sobre temas de salud que nosotros debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y nos veremos en un próximo video. Saludos.